Miedo, esa emoción primaria, una especie de guardián que nos pone alerta frente al peligro para ayudar a salvarnos la vida. Lo ha hecho durante milenios. Pero cuidado, también puede arrebatárnosla. El poder del miedo es tan grande que puede bloquear la mente, agarrotar los músculos, causar deficiencias respiratorias, arritmias, bajadas de la presión arterial e incluso la pérdida de la consciencia. Estos desórdenes podrían desembocar en un trágico final. Pero esto no es todo. Os voy a contar una historia en la que vais a escuchar otro efecto extremo que el miedo puede provocar en el cuerpo. No lo vais a creer. Yo no lo haría. Sin embargo, tuve que hacerlo. Aquella noche de Halloween, yo estaba en aquel cementerio aislado en mitad de la nada. El miedo es necesario para la supervivencia. Es un mecanismo de defensa que prepara nuestro cuerpo y el de muchos otros seres vivos para la lucha o la huida. La adrenalina acelera el pulso cardíaco, dilata las pupilas y aumenta el riego sanguíneo para activar los músculos. Los problemas generalmente surgen en dos casos: cuando el miedo es persistente en el tiempo o cuando es desproporcionado. En el primer caso, cuando no existen peligros reales, el miedo crónico puede producir ansiedad, fobia y otros trastornos. En el segundo caso, cuando el miedo es desproporcionado y causa un estrés agudo, esta emoción se vuelve tan poderosa que cambia radicalmente nuestro cuerpo. Incluso es capaz de producirnos la muerte. Como he dicho en el short, los ataques de pánico paralizan la parte de nuestro cerebro encargada de pensar. Perdemos el control, se nubla la vista, nos zumban los oídos, gritamos, lloramos, el mundo se vuelve irreal a nuestro alrededor y nos invade una sensación de despersonalización. Es casi como si abandonáramos el cuerpo en el que vivimos. Esto que parece tan extraño, un ataque de pánico extremo, nos puede ocurrir incluso mientras dormimos. O también, desde luego, cuando atravesamos una situación como la que os voy a contar. Ocurrió la noche de Halloween de hace muchos años. Yo tendría, creo recordar, quizá 15 años, 16. Y después de cenar bajé a la cafetería y encontré allí los amigos. Enseguida se acercó uno de ellos y me dijo: Hugo, dice, hay un grupo de unos chavales que tenían un par de años menos que nosotros. En ese momento quizá tendrían entre los 14 y 15 o así. Dice, el grupo de estos, dice, no sabes lo que han hecho. Dice, se han ido al cementerio la noche de Halloween a hacer espiritismo. Espiritismo entre comillas, claro, porque en aquella época pues se hacía con un papel y con un tapón de una botella, ¿no? Básicamente, y bueno, más o menos las cosas funcionaban así. Porque era en plan, pues, de broma, pero bueno, nunca sabes si pueden cerrar algo de cierto. De hecho, recuerdo que había gente a la que le afectaba, ¿no? en aquella época. Bueno, pues cuando me dice eso, digo, ¿y qué ocurre? Y dice, vamos a ir. Estamos ahí un grupo de amigos que nos reunimos esa noche. Dice, vamos a ir y les vamos a dar un susto. Digo, vamos a ver. Digo, el cementerio está a 6 kilómetros del casco urbano. Teníamos que ir con las motos de aquella época. Algunas de ellas pues tenían tubos de escape que hacían bastante ruido. Digo, vamos a ver, cuando estemos a 3 kilómetros, ¿nos van a escuchar? Digo, no vamos a asustar a nadie. Que no, hombre, que no. Dice que están haciendo espiritismo en el cementerio. Dice, ¿a quién se le ocurre? Dice, se van a asustar. Digo, que no se van a asustar. Y él, con su lógica aplastante, dice, a ver, dice, ¿tienes algo mejor que hacer? digo, más convencido, venga, pues vamos y pasamos el rato y ya está. En fin, cogimos nuestras motillos de 49 centímetros cúbicos. Nos alejamos, ya era noviembre, principio del día 1 de noviembre, hacía frío. Nos alejamos, había al menos 5 o 6 kilómetros hasta el cementerio, que estaba situado en una colina, en medio de campos de naranjos. Allí no había nadie en kilómetros a la redonda, ¿de acuerdo? Era un lugar, pues por la noche, que no apetece mucho ir, y es un cementerio bastante grande, ¿de acuerdo? En fin, llegamos allí,
pasamos por la puerta del cementerio con las motos y obviamente vimos sus motos allí, nosotros hicimos ruido con las nuestras y yo digo, esto no sirve de nada, es decir, nos vamos a asustar, nos van a descubrir antes de llegar, ¿no? Pero aún así pasamos y recuerdo que lo pasamos de largo del cementerio, pero nos metimos por un camino que había justo por detrás, por el muro posterior, digamos. Nos metimos por ese camino y aparcamos, pues, no sé, a una distancia considerable, pegados aún a la pared, al muro exterior. Bueno, aparcamos allí y resulta que el muro exterior medía, pues no sé, como 3 metros, una cosa así. Y aquello no había manera de saltar dentro, no había manera de subir. Entonces creo recordar que apoyamos las motos, dejamos las motos pegadas a la puerta, hacia el muro, y trepamos a las motos y desde ahí saltamos. Yo, como era un poco más alto, lo tuve un poco más fácil, pero aún así había que hacer mucha fuerza y recuerdo que lo pasé mal y yo y todos y allí rezongando, tuvimos que intentarlo, dar golpes contra la pared. Bueno, al final precisamente el amigo que me lo había propuesto fue el primero que consiguió subir. Y yo fui el segundo que consiguió subir ahí al muro como pude, me puse a horcajadas y bajé por el otro lado del muro. Y bueno, entonces fuimos nosotros dos los primeros. Y en lugar de esperar a los demás, ya mi amigo, vente, vamos. Le digo, vamos. Aparecimos, digamos que en un ramal interior, el cementerio era como una H, hacía como una H o algo por el estilo, y aparecimos en un ramal interior que no teníamos visibilidad, no nos veía nadie más, a nosotros tampoco. Así que echamos a andar por aquel ramal hacia la zona central. Y resulta que cuando doblamos la esquina, y vamos andando por allí, cuando doblamos la esquina, de pronto vimos que el grupo de los chavales estos, que no sé cuántos eran, no recuerdo, porque han pasado muchos años, pero vamos, eran bastante, eran 7, 8 o 10 personas, no lo sé. Habían salido corriendo, ya estaban corriendo como locos hacia la puerta. Se habían asustado y estaban corriendo como locos hacia la puerta. Mi colega me dijo, corre, vamos. Fuimos corriendo detrás de ellos y claro, aquellos al oírnos echar a correr o al oírnos las voces, pues se asustaron más todavía. Claro, ahora desde la distancia y con la tranquilidad piensas que están haciendo aquello y al oír los golpes y al oír las voces, pues claro, cuando las oyeron más cerca de nosotros, más cerca de ellos y andando y corriendo, pues se asustaron más todavía. Algunos ya estaban entrando en pánico, ¿de acuerdo? Pero es que claro, a mi amigo no se le ocurrió otra cosa que empezar a llamarlos por su nombre, realmente para decirles que pararan, que éramos nosotros, ¿no? Pero claro, aquellos que ya estaban prácticamente en una situación de pánico, cuando oyeron que los llamábamos por su nombre, ¿de acuerdo? Aquellos se imaginaban que estaban haciendo espiritismo, pues se imaginaban, no sé, en un cementerio a las tantas de la noche en Halloween. Quiero decir, cuando oyeron que los llamábamos por su nombre, no recuerdo ahora quiénes éramos, pero bueno, cualquier nombre, Alberto, por ejemplo, Alberto, para, que somos nosotros. Claro, aquellos ya, o sea, el pánico lo dejaron atrás, de acuerdo, y entraron en otro estado, que no sé cómo definirlo, pero supera bastante al pánico. Yo creo que oí hasta aullidos, desesperados, perdidos, llegaron corriendo, fueron cara al muro, mi amigo y yo salimos corriendo detrás de ellos. ¡Parad!, le decíamos, pero quietos, parad, que somos nosotros. Pero claro, aquellos, todas estas voces realmente los volvían locos, los situaron al borde de la locura, del terror y del pánico que tenían. ¿Qué ocurrió? Que cuando se acercaron a la puerta principal y al muro, la mayoría de ellos, excepto uno, llegaron al muro y ese muro era inferior, no sé si me diría 2 metros o así, y la mayoría de ellos, no sé ni cómo treparon, o sea, pusieron un pie como si fueran un gato, pusieron un pie y saltaron del miedo que tenían. Es que claro, hay que ponerse en esa situación, del miedo que tenían, no sé, pensando que los espíritus los estaban persiguiendo y los estaban llamando por su nombre diciendo que pararan, que quietos, que aquellos estaban locos, perdidos. Entonces la mayoría saltaron el muro como pudieron, pero esto en cuestión de segundos. Saltaron el muro, pero ¿qué ocurrió? Y aquí es donde viene la historia de verdad. ¿Qué ocurrió? Que uno de ellos, con todo el miedo y el ajetreo que llevaban, en lugar de irse hacia el muro, se fue directo hacia la puerta central. La puerta central del cementerio era una puerta enorme, ¿de acuerdo? Cerrada por una reja de barrotes de hierro, ¿de acuerdo? Bien, se fue corriendo hacia allí. ¿De acuerdo? Mi amigo y yo íbamos detrás de él. Mi amigo iba delante de mí, no sé, quizá él habría unos 20 metros de distancia hasta esta persona y yo estaba como unos 10 metros detrás, quizá unos 30 metros. Bien,
¿Qué ocurrió? Que esta persona se fue llegó hasta la reja, entró en el túnel, digamos, de la entrada del cementerio, que era grande también, llegó hasta la reja y claro, era una reja, no podía pasar por la reja, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que detrás, él pensaba, estaba seguro de que detrás había pues unos entes, unos espíritus que lo llamaban por su nombre y que lo iban a coger, ¿de acuerdo? Entonces el pánico, de aquí la historia, el pánico y el miedo hizo que se pusiera de lado y pasara a través de los barrotes. Es decir, yo estaba a 30 metros de distancia, ¿de acuerdo? Mi amigo estaba a 20 metros de distancia. Cuando aquella persona atravesó los barrotes, mi amigo se paró en seco. Yo, como estaba a más distancia, no lo vi bien, me acerqué más. O no lo entendí, o no sé lo que pasó, luego lo explicaré, no sé lo que pasó. Pero mi amigo se paró en seco y se giró y me dijo, ¿lo has visto? Digo, ¿que sí he visto el qué? Porque yo también estaba acelerado, estábamos en medio de un cementerio de noche persiguiendo a aquellos. Aquellos ya habían saltado, la mayoría de ellos estaban arrancando las motos, pero todo esto en cuestión de segundos, o sea, no sé ni cómo abrieron los candados, los pitones, en fin. Bien. Se giró y dice, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Digo, ¿que si he visto el qué? Digo, no sé, y continuamos corriendo hasta la reja de la entrada. Y cuando llegamos, todos ellos ya estaban con las motos pasando, corriendo, y nosotros de la verja les gritábamos, ¡parad, parad, que somos nosotros, que somos! Claro, aquellos, imaginaos, iban montados en las motos con un miedo encima, rectos como una barra de hierro, con un miedo encima que les era imposible girarse para mirar, obviamente, a la puerta para verte allí a los espíritus o lo que sea, llamándote. O sea, aquello era impensable. De hecho, yo creo que si en ese momento se hubieran enganchado así la chaqueta al brazo con una rama de un naranjo o algo, o sea, caen fulminados en el acto del miedo que tendrían. Entonces pasaron corriendo y no nos hicieron ni caso. Estábamos a 3 metros, 4 metros de ellos, al otro lado de la reja, claro. Entonces, cuando ya no tuvimos tiempo de hacer nada más, aquellos se largaron corriendo camino abajo. Y entonces mi amigo me dijo, ¿pero lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Ha pasado por aquí? Digo, ¿pero cómo que ha pasado por...? Que sí, que ha pasado por los barrotes. Digo, ¿pero cómo ha pasado por...? ¡Mira! Dice, y nos acercamos a la puerta. ¡Mira, mira! No hay nada para pasar, pero sí es la puerta del cementerio. Dice, mira, y se puso así de lado. Era bastante... tenía una complexión fuerte, se puso así de lado y ni siquiera le entraba el hombro prácticamente entre los dos barrotes, ¿de acuerdo? Dijo, mira, ¿pero cómo ha pasado por aquí? No sé qué. Digo, yo qué sé. Bueno, en fin, volvimos hacia atrás, recogimoslo porque se habían dejado todo, obviamente, salieron corriendo como almas que huyen del diablo y se habían dejado todo por allí en medio, chaquetas, cascos, no sé, recogimos todo lo que quedaba por allí, el papel en el que estaban haciendo la ouija y bueno, volvimos a saltar y regresamos. En fin, cuando regresamos a la cafetería, porque era el lugar de reunión, cuando regresamos a la cafetería los encontramos allí. Estaban en la puerta y aún estaban pálidos, la mayoría de ellos. Apenas hablaban y estaban pues en shock todavía. Entonces recuerdo que nos acercamos y le dijimos, pero que éramos nosotros. ¿El qué? No se atrevían ni a hablar de eso. ¿El qué? ¿Cómo que el qué? En el cementerio, que éramos nosotros los que hemos saltado por detrás, os estábamos llamando. Digo, ya les bajó el susto poco a poco, no fue fácil ni rápido. Y empezaron a tranquilizarse. ¿Queréis vosotros? ¡Ostras! Digo, macho, ¿no habéis oído las motos pasar? Digo, si conocéis el ruido de muchas de ellas, que hacen un ruido que es reconocible. Digo, ya, pero es que pensábamos, pues no sé, que era gente que se iba por el camino, no sé, a otro pueblo, yo qué sé, ¿a dónde? Digo, ostras, digo, ¿y no nos habéis oído a la entrada? Dice, claro que hemos oído. Dice, precisamente hemos oído golpes en las paredes, en los nichos. Hemos oído golpes, pum, pum, pum. Dice, y luego pasos que venían por el pasillo y claro, pues hemos salido corriendo. Dice, y luego encima nos llamaban por nuestro nombre. Yo de verdad que no aguantaba más. Pero claro, mi colega se fue cara al chico este y dice, ¿tú? Dice, ¿qué has hecho? Y aquel aún estaba mudo. Dice, vamos a ver. Dice, ¿has pasado por la puerta? Dice, no, yo no. Dice, no. Dice, has pasado entre los barrotes. Dice, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Y dice, no, ¿qué va, hombre? ¿Cómo voy a pasar entre los barrotes? Que él estaba pálido todavía, estaba temblando y dice,
su mente pensó algo y dice, la puerta estaba abierta, un poco abierta. Dice que no estaba abierta. Dice que lo hemos comprobado. Se giró mi colega hacia mí y dice, Hugo, la puerta estaba abierta. Digo, tenía un candado, una cadena así de gorda, con un candado enorme. Digo, ahí no, por ahí no, por la puerta no, por ahí no cabía nadie, ¿eh? Digo, eso no estaba abierto. Y el chico estaba tan asustado. Yo luego me di cuenta con el paso del tiempo y lo pensé, que el chico estaba tan asustado porque realmente dijo que no, déjame, pero entonces ¿cómo has hecho? Dice, ¿cómo voy a pasar por dentro del barrote? Anda, nada, eludió la respuesta, eludió el tema, lo dio por zanjado, porque en ese momento estaba tan asustado que su mente había borrado, yo creo, como estas cosas, estas situaciones que muchas veces son inverosímiles, son increíbles o a veces contienen tanta realidad, que nos producen tanto miedo y tanto pánico que las borramos. Yo creo que el chico había borrado eso de su mente porque es que materialmente es imposible que una persona pasara por allí, ¿de acuerdo? Pero mi colega, que estaba tan cerca de él, estaba allí que no se lo creía. Y se giró hacia mí y dice, Hugo, dice, tú lo has visto, ¿no? Lo has visto. Y a mí me había ocurrido un poco lo que a él, lo que al chico, que pasó o no sé lo que ocurrió por la reja. Y es que mi mente, cuando lo pensé luego, como si fuera un editor de vídeo en el que expandes y aumentas los fotogramas de la memoria, yo en ese momento pensé, recordé, ¿no? Hice memoria, recordé cómo nos acercamos, recordé a él que iba directo hacia la puerta, pero en el momento en el que él llega a la reja, digamos que esos fotogramas estaban cortados y eliminados. No tenía recuerdos de ese momento exacto. Mi mente, o tal vez el miedo, los había sacado, los había borrado. Así que, ante la insistencia de mi amigo, yo opté por callarme. Es como si no lo hubiera visto. Y vosotros tampoco habéis visto esto. Tú que ahora mismo estás en una posición distinta y sabes muchas cosas, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Atravesó los barrotes? ¿Sí? ¿En serio? Se parte de risa. Vayas, vayas.